todo lo que hemos estado estudiando los últimos domingos acerca de la familia tiene el propósito de restaurar, de reconciliar, de redirigir nuestros pensamientos hacia Dios. Y los próximos 2 o 3 domingos vamos a abordar el tema de la familia desde una perspectiva mucho más de fondo en términos espirituales. Es decir, vamos a entender por qué razón la familia como hoy, aunque tenga la mejor intención de quererse formar, requiere necesariamente de un edificador de ella. Es decir, la familia fue creada no por invención social, no por un invento socialista o capitalista o alguna idea contemporánea. No, la familia tiene sus raíces mucho más en el principio de los tiempos. Y vamos a leer juntos el Salmo capítulo 127, versículo 1, para darle el lugar que merece al único que en verdad puede edificar una familia. Es decir, todos podemos ser útiles y ser responsables en términos de nuestras familias, de nuestra posición delante de nuestro entorno, pero solamente existe una sola persona que necesitamos para poder reiniciar una vida familiar, una vida como hijo, una vida como esposo, como esposa, una vida como madre, como padre, etcétera, como solteros, como solteras. Es decir, solamente requerimos de una sola persona que edifique. Todo lo demás va a girar en torno a el edificador. Dice el Salmo capítulo 127, versículo 1, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. No quiere decir que no habrá esfuerzos para edificar una casa, no quiere decir que no haya personas que le echen ganas para tratar de formar un hogar, que tienen expectativas acerca de cómo poder enfrentar los desafíos de un hogar. Quiere decir que Dios y solo Dios puede asegurar, puede ayudar, puede edificar estos esfuerzos. Es decir, cualquier persona puede tratar de edificar su hogar, su familia, pero si Dios no edifica con ellos, con él, con ella, en vano trabajan los que la edifican. La edificación está sujeta para su verdadero éxito en Dios. Por eso encontramos que puede haber una familia con muchos años de estar viviendo juntos, pero en el fondo probablemente estén presentes, ausentes en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, porque la vida moral no ayuda para edificar. Puede comenzar un trabajo, puede sí requerir de esfuerzo, pero en el fondo lo que necesita cada familia es a Dios, porque es Él el que edifica al padre en lo secreto, es Él el que edifica a la madre y a los hijos en lo secreto. Él es el edificador principal de la vida familiar. Después viene todo lo que Él hace a través del ser humano para edificar un hogar. Así que se oye bonito y vivieron felices para siempre. Pero si Jehová no edificare la casa, su trabajo es en vano. Repito, no quiere decir que no haya esfuerzo. Si nos damos cuenta, el Salmo no desecha el esfuerzo, sino más bien el resultado es el que dice Dios, es vano. No va a tener el éxito para el cual fue diseñado si Jehová no edificare la casa con él o con ellos. Así que vamos a apuntar primeramente hacia Dios como aquel que edifica. Y eso es lo que hemos tratado de hacer en estos domingos. Nos hemos esforzado en tratar de que los principios de Dios sean los que se establezcan en nuestros corazones. Porque como vamos a ver a continuación, solo por medio de sus principios y la confianza en ellos es que podemos
trabajar sabiendo que Dios edifica con nosotros. En otro momento Jesús en el Nuevo Testamento, Mateo capítulo 7, hablando también acerca de la edificación, dice de la siguiente manera, Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 24. Mateo capítulo 7, versículo 24 al 29. Cualquiera pues que me oye estas palabras, todo lo que hemos venido hablando, todos los que cada domingo Dios nos ha estado ministrando, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, no que solo las oye, porque podemos ser muy buenos para escuchar, venir, sentarnos, escuchar, decir amén y retirarnos y no hacerlo, no tomar en cuenta ya en la práctica lo que Jesús enseña, lo que la Biblia enseña. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. No estamos hablando de cualquier persona. La Biblia cataloga como prudentes a aquellos que escuchan a Dios y actúan de acuerdo a lo que Él nos enseña. Por lo tanto, edificar una casa implica no solamente decir, yo quiero que Dios edifique mi vida. Está bien. ¿Cómo va a edificar tu vida? ¿Cómo va a edificar mi vida? Por medio de su palabra. Otra vez, por medio de su palabra. Así que cuando apuntamos hacia Dios como el único que edifica, necesitamos entender que aquí está lo que Él manda de cómo edificar una casa, un hogar, una familia. Está en las Escrituras. Por lo tanto, el que desecha las Escrituras y no las toma en cuenta para edificar, no va a edificar con Dios. Podrá trabajar, podrá esforzarse, pero no va a llegar a esa bienaventuranza que la Biblia nos enseña que tienen aquellos que obedecen a Dios. Por lo tanto, tú puedes decir, yo quiero una familia, yo quiero echarle ganas, yo quiero, está bien que lo digas, pero no solamente se trata de decirlo, sino también de hacerlo, de poner manos a la obra, de colocar los principios de Dios por encima de mis propios intereses y mis propios principios. Si yo no hago eso, puedo decir muchas cosas, puedo decir cosas muy lindas, puedo hasta usar un lenguaje que agrade a la gente que me rodea, pero no estaré edificando mi propio hogar o mi propia vida, ¿sí? Por eso Jesús dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Las palabras de Dios son una roca sobre la cual estaremos seguros. ¿Cuál era la diferencia entre edificar en una roca y edificar en la arena? La misma Biblia nos responde. Dice, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. Y no cayó, no tuvieron caída, no tuvieron pérdida. No significa que no estaban emproblemados. Lo que significa es que esos problemas se mantuvieron fuera de su hogar. Se mantuvieron al margen de su hogar. Estaban edificados sobre la roca, de tal manera que la roca, esta conformación sólida que da seguridad, permitió que los golpes que llegaran sobre aquella familia, sobre aquella casa, no la derribaran. Sí. La pregunta es, ¿queremos realmente, quieres en verdad tomar en cuenta a Dios y a su palabra para construir algo serio, algo en serio, no solamente a nivel familiar, a nivel personal? Porque primero, como nos vamos a dar cuenta, la palabra aplica al individuo y luego avanza hacia la familia y hacia la sociedad. Pero es primero al individuo, primero eres tú. Si Dios toca tu vida y Dios te saca y te pone en un lugar seguro, es para empezar a edificar tu vida y después vendrá lo que Dios añada. Pero de inicio se trata de ti y de Dios. Por lo tanto, no puedes esperar que Dios cambie las cosas a tu alrededor, las cosas afuera,
porque lo que Dios desea es que cada individuo tome en serio la palabra de Dios y edifique y construya hacia adelante, porque Dios añadirá todo lo que sea necesario conforme a sus tiempos y sus planes. De tal manera que edificar no solamente asegura mi edificación, mi casa, mi vida, sino además va a permitir que puedan otras personas edificar junto conmigo ese hogar, esa casa, esa iglesia o esa vida. Sí lo vamos entendiendo, amados. Requerimos del único que edifica. El único que edifica es Dios y nos ha dado su palabra para que este es el material, la materia prima para poder edificar. Continúa diciendo la Escritura, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Aquí vemos dos clases de persona. Uno oye y hace, el otro oye y no hace, pero los dos oyeron. Las dos clases de persona oyeron. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. La palabra insensatez quiere decir que se entorpece el razonamiento. El razonamiento que naturalmente te debería de llevar a buscar seguridad, a buscar solvencia, a buscar firmeza. La imprudencia o la insensatez es que no tienes ese entendimiento de decir, necesito trabajar sobre cosas seguras, sobre cosas firmes. Así que cualquiera que oye estas palabras y no las hace, Dios compara a este hombre a un insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y no cayó, y fue grande su ruina. A veces nos preguntamos, ¿por qué si fulanito de tal y sultanito de tal parecían llevarse tan bien? ¿Por qué si aquella familia parecía tan sólida terminó arruinada? ¿Por qué? Y nos ponemos a pensar los porqués de muchos ejemplos que tristemente empezaron con mucho empuje y terminaron arruinados. ¿Por qué? Porque no edificaron sobre las palabras de la palabra de Dios, sobre la palabra de Dios, sino que edificaron sobre sus propias emociones, sobre su propia comodidad. ¿Qué es más cómodo? ¿Seguir a Dios o seguir al mundo? Por supuesto que seguir al mundo no te va a exigir nada, solamente te va a estar terapeando con que te voy a dar y te voy a dar y te voy a dar. Pero el mundo no te va a dar nada realmente que valga la pena. De tal manera, amado, que Dios compara a uno o a otro con insensatez o con alguien prudente. El pueblo de Israel cayó en este supuesto o en esta situación. Fue un pueblo que recibió la palabra de Dios, las leyes se le entregaron al pueblo de Israel, fueron escritas para ellos, les dio un marco jurídico, un marco legislativo para ser una nación, para poder entrar y poder gobernar toda un área territorial a través de su palabra en cada uno de ellos. De tal manera que tenían con qué poder trabajar, con qué poder desarrollar una sociedad dentro de los planes y los propósitos de Dios. Tenían el material, como tú y yo tenemos la Biblia, ellos tenían el material necesario para ser eficientes, para servir a Dios, para ser un pueblo que fuera útil a la gloria de Dios. Lo malo fue que comenzaron a dejarse llevar por sus emociones, por la comodidad, por las cosas más accesibles. Fueron más light en su manera de predicar, de compartirse unos con otros, de valorarse unos a otros. Comenzaron a declinar, comenzaron a caer en permisos, en descuidos, en faltas, etcétera, etcétera. De tal manera que el pueblo fue llevado paulatinamente hasta un punto en el cual ya no podían ver que sus vidas estaban mal delante de Dios. Ya no lo podían ver. Cuando Dios levanta en tiempos de Jeremías a él como profeta, el pueblo tenía un montón de ideas distintas. Había una mezcla gigantesca.
Las personas pensaban en Dios de una manera y pensaban en otros dioses también de otra manera. Y pensaban que tanto un camino era válido como otro camino era válido. Y decían, da lo mismo servir a Dios en el templo de Jerusalén que no servirlo. O servir a otros dioses en otros lugares. Da lo mismo, estamos dentro de la misma inercia, somos el pueblo escogido. Así que de esta manera el pueblo jalaba para donde quería. Pero ninguno tenía una comunión real con Dios, porque cada uno tenía una comunión con sus propios preceptos, con sus propias ideas, con lo que creía que debía de ser, no con lo que Dios anhelaba que fuera el pueblo, no con el propósito con el cual Dios había rescatado al pueblo. De tal manera que Dios determina ponerle fin a toda aquella generación de personas que crecieron junto con el profeta Jeremías y usa a un rey llamado Nabucodonosor. Este rey era de Babilonia, había sido un estratega formidable en términos militares, había avanzado muchísimo y había logrado conquistar muchísimas tierras. Y ahora le tocaba el turno al sur y se dirigía a Jerusalén. ¿Y sabes cuál era la advertencia del profeta Jeremías que le decía al pueblo? Le decía, ríndete contra él. Cuando venga delante de ti, ríndete. No te opongas, no te opongas, ríndete, porque es más poderoso que tú, porque lo he levantado para que juzgue a las naciones. Lo he levantado para que sea gobernador de muchas naciones. Ríndete. ¿Y qué dijo el pueblo? Se levantaron otros profetas y dijeron, no, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. No le hagan caso al profeta Jeremías. ¿Cómo Dios va a querer la destrucción de su pueblo? Oye, ¿es que no te das cuenta cómo estás haciendo distintos cultos? ¿No te das cuenta cómo estás malgastando tu vida? ¿No te das cuenta cómo no estás sirviendo de todo corazón y de manera consagrada a Dios? ¿Por qué Dios tendría que estar contigo ante un riesgo o una invasión inminente como la que se venía? ¿Por qué piensas que Dios estaría contigo? No, pues porque somos escogidos, somos el pueblo, somos los buenos de la película. Y definitivamente no fue así. Llegó Nabucodonosor, se envalentonó Jerusalén y terminaron 2 años de sitio de una manera terrible. Nabucodonosor sitió durante 2 años a Jerusalén y muchísima gente murió. Se murieron de hambre, porque obviamente no había ingreso de alimentos. Sí, estaban detrás de sus murallas, estaban detrás de ahí de sus límites, estaban seguros, pero ¿por cuánto tiempo? Cuando no hay suministros que entraran por esas puertas. Limitó el agua, limitó la comida, sitió completamente. Y entonces las reservas que podía haber comenzaron a escasear. La gente caía muerta por enfermedades, caía muerta por inanición. Era terrible el escenario que se veía. Eran personas que inclusive volteaban y veían los cadáveres y decían, bueno, pues aunque sea esto, comemos. Es terrible la imagen de aquel momento en el cual Nabucodonosor logra vencer al pueblo de los judíos. Terrible. Cuando finalmente entran por las puertas, las queman, destruyen las murallas, no solamente destruyen las puertas, no, derriban las murallas. Nabucodonosor, si tenía algo, es que buscaba que no quedara fortaleza enemiga en pie. Y como Jerusalén había sido rebelde y no había querido someterse, y no había querido formar parte del imperio babilónico, entonces derribó todas sus murallas. Se trató de buscar el mayor daño posible, que las ruinas no sirvieran como refugio ni de los chacales, dice la Escritura. A ese grado de que ni para los animalitos del campo pudiera ser posible encontrar un refugio entre las ruinas de Jerusalén. Estaba destruido completamente. ¿Te puedes imaginar
¿Dónde quedó el ego de aquellas personas que decían, Dios está con nosotros, no pasa nada, Dios nos va a ayudar, Dios está conmigo, cuando no se estaban ya valorando sus vidas a la luz de las Escrituras? Cuando no se comparaban y decían, estoy o no estoy con Dios. Y si estoy con Dios, ¿por qué rindo culto a otros dioses? ¿Por qué le hago caso a otras personas? ¿Por qué pienso en que estos profetas que me dicen, todo estará en paz, no te preocupes, son los buenos? ¿Y por qué Jeremías es el malo? Es el diablo que no quiere que seamos felices y prósperos. Y finalmente cae Jerusalén. Yo creo que la mayoría podemos conocer la historia de Daniel y sus amigos. Se llevan cautivos a miles de personas. No cualquier persona. Nabucodonosor deja a los pobres. Les dice, ahí quédense. Y se lleva a los que tienen oficios, a los nobles, a los ricos, a los que tienen algún tipo de linaje. Se lleva lo mejor. Y así actuaba cada día. Cada vez que invadía una nación, Nabucodonosor se llevaba consigo lo mejor que pudiera y dejaba lo peor y destruido detrás de él. Así que nos encontramos a un pueblo que, como dice Jesús, fue insensato. No quiso escuchar. No quiso escuchar. Había ruinas por todos lados. Pero había una promesa. Vayan, construyan, reedifiquen sus vidas allá en Babilonia, pero a los 70 años los voy a traer de regreso. Esto terminará dentro de 70 años. Los judíos llegaron a Susa, la capital del imperio, y comenzaron a tratar de rehacer su vida. Si eran oficios lo que desempeñaban, se dedicaron a los oficios. Si se dedicaban al campo, se dedicaron al campo. Nabucodonosor permitió el desarrollo de todas las familias judías dentro de sus tierras. Y ahí los tuvo, ajenos a la vida de Jerusalén. Sí. La generación crece, los niños crecen, los ancianos en su gran mayoría mueren. Habían pasado 70 años. Los que habían sido insensatos o estaban por morir o ya habían muerto. Y los que habían crecido con esta seguridad comercial, con estas garantías que el imperio babilónico les ofrecían, esta tranquilidad económica, esta bonanza económica. Sus familias se desarrollaron en un entorno social libre, pero no en casa, solamente libre, y desarrollaron sus propias vidas ahí. De repente entra el imperio babilónico en un choque directo con el imperio persa y es derrotado. Y los persas terminan por gobernar Babilonia, por someter a los babilónicos. El hijo de Nabucodonosor no le dura casi nada su tiempo de gobierno, por burlarse del Dios de los cielos y de la tierra, no le dura casi nada. En una fiesta, Dios determina, se acabó, y a las pocas horas entran los persas, lo que hoy es Irán, entran a lo que era Babilonia. ¿Qué sucedió? Por increíble que parezca, el rey que entró tenía una revelación de Dios. Dios le había enviado un mandamiento a un rey pagano, a un rey ajeno al pueblo de Dios, a un rey que nada tenía que ver con el culto a Jehová, nada tenía que ver, pero le había dicho que cuando tomara Babilonia, dejara ir a su pueblo para que reedifique el templo y volviera a establecerse el culto a Jehová de los ejércitos. A un Dios, a un rey que no era creyente en el Dios de los hebreos, que no había recibido la ley en su corazón, que no había recibido los mandamientos de Moisés, no eran la nación de Dios, no era parte de la nación hebrea, pero Dios le dice, entras, y en cuanto entres, mandas a que se me reedifique el templo en Jerusalén. En cuanto Ciro toma el gobierno de lo que era Babilonia,
manda llamar a los nobles, a los principales de los judíos, y les dice, se van, así literalmente se van a edificar el templo. O sea, toma el pueblo, ese pueblo que ya estaba acostumbrado a las riquezas babilónicas, que no estaba en conflicto directo con Persia, estaba tranquilo, lo manda a reconstruir el templo. Y entonces surgen dos figuras, dos restauradores, Zorobabel y Esdras. Uno era sacerdote y el otro era gobernador. Invitan a todo el judío y salen 45,000 personas en esa primera oleada rumbo a Jerusalén. ¿Qué sucede? Pues que llegan y ven tanto trabajo por hacer, tanto trabajo, ven los muros destruidos, las murallas, etcétera, pero su chamba era, tenemos que restablecer lo que nos dijo el rey Ciro. Vámonos al templo. Y comienza a trabajar Zorobabel, hijo de Salatiel, y Esdras en reconstruir el culto a Dios. Su esfuerzo en principio fue que el pueblo comenzara nuevamente a rendirle culto a Dios. Sin embargo, lo que no hicieron fue reconstruir los muros. Los muros no fueron reconstruidos ni por Zorobabel ni por Esdras. Más bien ellos se dedicaron a la construcción del templo. Su esfuerzo en esta primera etapa, y ellos no lo sabían, era el templo de Dios, que se restablezca el culto a Dios. Y así sucede. Y entonces, años después, sucede lo que vamos a leer a continuación en el libro de Nehemías. Años después, ya está funcionando el templo, ya se edificó, ya hay sacerdotes nuevamente elevando oraciones a Dios, pero los muros de Jerusalén y sus puertas estaban destruidas. Los opositores a ellos hacían burla y escarnio de los hebreos de una manera terrible. Se burlaban de ellos. Así que de aquí podemos rescatar algo muy valioso. Lo primero que Dios hace cuando va a reedificar tu vida es reconciliarse contigo. Hace énfasis y pone su particular atención en que tu vida esté disponible para Él, en que tu vida llegue al perdón, llegue a la cruz, la primera etapa de la vida de alguien que va en esta dirección de reconstruir es la cruz de Cristo. Nadie puede venir al Padre si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no puedes esperar cambios si no empiezas por la primera etapa, que es decir, yo voy a reconstruir mi relación con Dios. Yo voy a restituir al agraviado, yo voy a reconstruir. Me tengo que arrepentir. Y lo vamos a ver mucho más detenidamente en los siguientes domingos. Pero es tan importante que podamos, así como dar un esbozo de lo que va a hacer Dios en la vida de cada uno, dependiendo de la etapa en la cual se encuentre. Porque puede ser que tu etapa sea camino hacia la cruz, como Esdras y Zorobabel tuvieron que avanzar cientos de kilómetros desde la tierra de Susa hasta Jerusalén para llegar a empezar a trabajar en la edificación del templo. Tu trabajo principal, si tú todavía no tienes a Cristo en tu corazón, tu trabajo es que Él esté como Señor y Salvador de tu vida. Esa debe ser tu prioridad. No te debes de preocupar porque si me caso y si no me caso y soy un buen padre. A ver, ubícate en decir, mi principal trabajo es estar en paz con Dios, hacer las paces con Dios. Esdras y Zorobabel representan a aquellos que dicen, yo quiero seguir a Dios, yo quiero servir a Dios. Tu trabajo va a ser restaurar
el propósito original de Dios para tu vida. Sí. Ese debe ser tu primer paso. Aquel que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Tu primer destino es la cruz de Cristo, por encima de cualquier cosa. El destino de toda persona que quiere edificar su vida, que quiere pedirle a Dios que sea su edificador y que quiera reconciliarse es ir a la cruz. No hay mayor prioridad que estar ahí a sus pies, que estar a los pies de Cristo en la cruz. ¿Sí me doy a entender? Así que esta primera etapa es crucial porque de ninguna otra forma podrías tú pensar en que te vaya bien en términos familiares si no edifica Dios contigo. Y para que Dios edifique contigo hay que hacerle caso a Jesús. Hay que ir a Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Así que en esta primera etapa, así por encima, porque luego nos vamos a adentrar en el libro de Esdras, es esto. Es la primera etapa, ir a Cristo. La segunda etapa, vamos al libro de Nehemías, capítulo número 1. Nehemías, capítulo número 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció que en el mes Quilseu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Nehemías le pregunta a su hermano sanguíneo, cómo estaban los que habían quedado. Y aquellos que también habían regresado, porque ya se entendía que habían iniciado la reconstrucción del templo. ¿Sí? Y aquellos que habían regresado con Zorobabel y con Esdras y que se habían concentrado en la edificación del templo, estaban pasándola bastante mal. ¿Por qué razón? Porque si bien sus esfuerzos se estaban enfocando en el templo, pues no tenían recursos económicos. La estaban pasando muy mal desde un punto de vista material. ¿Sí? Dice la Escritura, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. O sea, la están pasando mal, pero además las naciones vecinas se los traen buleados, se los traen todo el tiempo afectándolos, todo el tiempo burlándose, todo el tiempo escarneciéndolo. Están destruidos. ¿Y qué Dios no iba con ellos? Sí. Pero en cuanto terminaron, y ese es el problema, en cuanto terminaron de atender las cosas del templo, se hallaron desocupados. Es decir, si lo pasamos como una analogía al presente, ya Dios me perdonó, ya soy una nueva criatura, ya Dios tuvo misericordia de mí e hizo que su Hijo me perdonara todos mis pecados, tuvo compasión de mí. Pero si no te ocupas, te vas a parecer muchísimo a aquellos que terminaron el templo y luego dijeron, ¿y ahora de qué vivimos? Porque ya se nos acabaron los recursos que Ciro mandó junto con Zorobabel y con Esdras. ¿Y ahora qué hacemos? Ya anhelamos, ya estamos en paz con Dios. La palabra de Dios la creemos. Porque como vamos a ver, Esdras se dedicó a compartir la palabra, la ley de Dios, y la gente se quedó escuchando durante mucho tiempo y disfrutaba y anhelaba que la palabra de Dios estuviera en su vida. Pero en la práctica los muros seguían destruidos. Los muros de Jerusalén seguían destruidos a pesar de que ya estaban en paz con Dios a través del templo. Ya se había restaurado el culto, pero alrededor de ellos había mucho trabajo y ellos no se concentraron en los muros.
Se concentraron en el, ya soy salvo, ya estoy del otro lado, ya soy cristiano, Jesús ya me perdonó. Qué bueno. Pero si te quedas solo con eso, te vas a parecer a aquellos que sufren de gran mal y afrenta, porque no están haciendo nada más. No solo eso, sino que comenzó a darse una dinámica social muy fea. Dentro de los mismos judíos que habían regresado, aquellos que tenían algo de dinero, lo que empezaron a hacer fue prestar y recabar y empezar a generar dinero a través de lo que prestaban. Se volvieron muy buenos usureros, ¿sí? Los mismos judíos estaban afligiendo a los propios judíos. Y entonces los pobres ni podían pensar en ninguna otra cosa más que en tratar de evitar que sus posesiones se vendieran. Y finalmente terminaron hasta vendiendo a sus propios hijos como esclavos porque no tenían para pagar las deudas con los hermanos usureros. ¿Sí? Es terrible, pero sí estaban en gran mal y afrenta. Cuando Nehemías escucha esto, que nunca había visto Jerusalén, porque Nehemías se entiende que es de esa generación que crece dentro de Susa, la capital del imperio babilónico, cuando se escucha eso, se va de espaldas. ¿Qué es esto? O sea, ¿cómo es posible que hace algunos años el rey Ciro, antes de Artajerjes, el rey Ciro fuese quien enviara, y les envió todo, los mandó con ejércitos, los flanquearon? Imagínate lo que hizo Dios de flanquear al pueblo para que nadie los entorpeciera. Les dio todo lo necesario, pero llegaron a donde tenían que llegar, comenzaron la edificación del templo y después ya no se dedicaron a tratar de sobrevivir como pudieran. No hubo más trabajo para ellos, y no porque no hubiera trabajo, sino porque realmente su corazón únicamente fue a cumplir, y estaban cumpliendo. Pero después no hubo una entrega a la obra de Dios. Como pasaba el tiempo, y pasaba el tiempo, y pasaba el tiempo, Dios despierta a otro hombre, Nehemías. ¿Cómo lo despierta? Con malas noticias. Están en gran mal y afrenta. ¿Cómo? O sea, yo estoy aquí siendo copero del rey, porque Nehemías era copero del rey, se le estaba pasando bien, aunque con sus riesgos, porque obviamente ser copero del rey es que tenía que probar la copa para saber que no estaba envenenada, pero sí era un puesto de muchísima confianza. Nehemías tenía un puestazo de mucha confianza delante del rey, porque era el que tenía que cuidar que nada saliera mal, que ninguna copa estuviera con veneno, ¿sí? Pero Nehemías, cuando escucha esto, le pesó muchísimo en el corazón. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es posible que se hayan ido 45,000 judíos con todo lo necesario y sigan en gran mal y afrenta? Y a veces, amados, así vive el cristiano de hoy en día. No vive bien, vive en gran mal y afrenta. Y lo veremos más adelante, pero de verdad, el detalle de cada cosa es que cuando empezamos a hacer la analogía con las vidas del presente, nos damos cuenta de que dices, qué tremendo es no hacer nada por causa de Cristo. Qué tremendo es aceptar su perdón, pero no aceptar que su perdón nos genera responsabilidad. Nos genera un deber de entregarnos a Él y cambiar lo que tengamos que cambiar. Sí. Nehemías, dice la Escritura, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. No sé si ya se imaginaba Nehemías a una Jerusalén restaurada, pero cuando se enteró que no estaban los muros levantados, las puertas estaban quemadas, o sea, ¿qué pasó? Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Nehemías era un hombre sensible a la voz de Dios. Era un hombre que sí, estaba haciendo su trabajo.
estaba de copero, pero cuando escuchó que estaba tan mal Jerusalén, se sentó y lloró. Una de las características de que Dios va a empezar una obra es que sensibiliza. ¿Se sensibiliza a qué? A darse cuenta que el pueblo está en gran mal y afrenta. Su corazón se derrite, no puede ser insensible. ¿Tú crees que muchos de los judíos que estaban en Susa todavía, que decidieron no irse en esa primera oleada, no sabían cómo le estaban pasando sus familiares que se atrevieron a irse? Han de haber dicho, qué bueno que no me fui. O sea, no estaban sensibles. Sin embargo, Nehemías sí. Nehemías dijo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Dice, cuando oí estas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Lo primero que hizo no fue salir corriendo, diciendo, yo voy a hacer lo que la chamba de estos no han hecho. No. No fue corriendo al rey, que tenía mucha confianza con él. No. Fue corriendo a Dios. Si tú ves que algo está destruido en tu vida, amado, amada, si tú te das cuenta que las cosas sí, en efecto, tuvieron un reinicio en Cristo, pero los muros siguen derribados y las puertas siguen quemadas y tu entorno no está bien, valdría mucho la pena que te sentaras a llorar y que te sientes a llorar para preguntarte por qué. ¿Por qué? ¿Por qué si tenemos todo? ¿Por qué si tenemos todo para poder servir a Dios, los muros siguen derribados y las puertas pasadas por fuego? ¿Por qué si hace años hasta el ejército de Ciro nos flanqueó, no hubo más que una restauración muy íntima, muy personal, pero solo eso, no hubo mayor preocupación? A lo mejor tu vida está así. A lo mejor dices, yo ya soy perdonado, yo ya he caminado, ya había pasado tiempo de que habían llegado los primeros judíos y habían concentrado sus esfuerzos en edificación del templo, y a lo mejor tú dices, ya, con esto basta. Oye, ¿no te causa pendiente que tus hijos no tengan un lugar para ser resguardados? ¿No te da pendiente que en los muros que sirven para mantener a los enemigos lejos sigan destruidos? Que las puertas no sean útiles, que sean quemadas, que no sirvan. ¿No te da pendiente que las personas escuchen un evangelio barato, un evangelio light? ¿No te da pendiente de que la iglesia no pueda ser edificada debidamente? ¿No te da pendiente que pueda haber, sí, una reedificación del culto a Dios, pero que no haya una concentración en edificar los muros? Los muros representan no solamente la belleza externa, representan la seguridad interna, la entrada por medio de las puertas. ¿No te gustaría, no anhelarías que la gente que amas, tus hijos, tus hijas, que a lo mejor todavía no están aquí entre nosotros, sean edificados en un lugar que ame y sirva a Dios, que sea un ejemplo a los creyentes, que su fe sea una fe sincera, honesta, fuerte, firme? ¿No te gustaría trabajar en edificar los muros que pueden darle cobijo a los tuyos? Porque la familia finalmente es parte de ello, es parte de la vida interna de Jerusalén. Qué bueno, bendito Dios, que ya hay un perdón. Bendito Dios que ya puedes decir, mis pecados han sido perdonados. Qué bueno. Pero ahora toca trabajar en edificar
los muros. Que esto no solamente sea para nosotros momentáneo, mientras vivamos, sino que quede para los que vengan. Que los muros se levanten de tal manera que los que entren puedan encontrar la paz de Dios, un culto sí restaurado, pero también muros edificados, muros que resguarden, una puerta sólida que se abra y se cierre, funcional. Que la gente que más amas, tus hijos, tus hijas, tus hermanos, tus hermanas, la gente que te interesa que sea salvo, no solamente busque el culto, sino que también busque la edificación, que sea resguardado, que sea resguardada. Dios quiere eso para nosotros. Así que necesitamos aprender a sentarnos y a llorar. Y a llorar por lo que no hemos hecho, por lo que hemos dejado de hacer, por lo que hemos descuidado, por lo que no hemos tenido la atención de redoblar esfuerzos. Sí, Dios está con nosotros, sí, Dios nos ha amado, sí, sin saber cómo, un rey ajeno, una persona ajena, nos dio un folletito, nos habló del Evangelio, alguien que no está en la fe, nos removió el tapete para que hoy estuviéramos aquí. Sí, Dios en su misericordia nos ha traído, pero nos ha traído con propósito, no para sentarnos, sino para concentrarnos en edificar, en que la obra de Dios no solamente sea mientras vivimos, sino que quede después de que hayamos partido con el Señor. De que los que vienen detrás de nosotros tengan bases firmes, bases sólidas. Que los que se queden sabiendo cómo edificar, cómo caminar, cómo ayudar, cómo vivir mutuamente, sin quejas, sin trabas, sin desalientos, que sepan cómo enfrentar los desafíos que se van a presentar más adelante. Dios llama a Nehemías y nos llama a nosotros como cristianos. Y nos llama no a quedarnos solamente con el ya soy salvo. Ya puedo venir y sentarme y decir, Dios me perdonó, amén. Sino qué más estoy haciendo al respecto. Y entiéndase, no qué más estoy haciendo para hacia afuera necesariamente, sino para edificar adentro, para construir bases sólidas hacia adentro de tal manera que cuando sí entre alguien por las puertas, se encuentre con una sólida barrera entre nosotros, una sólida barrera que le dé cobijo, que diga, aquí está la puerta de entrada, este es Cristo, y sepa que ahí se puede quedar a crecer en la fe. ¿Sí me doy a entender? Continúa diciendo la Escritura, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia con los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora tu oído atento, tu oído abierto y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche. ¿Por quiénes? Por los hijos de Israel. ¿Quiénes eran los que particularmente le pesaban en el corazón a Nehemías? Los que eran hijos de Israel, los que amaban y guardaban sus mandamientos. ¿Sí lo lees? Él sabía que Dios puede y quiere restaurar primeramente la fe en sus hijos, la fe en los creyentes. Y es que vivimos tiempos terribles. El cristianismo está más devaluado que nunca. Está muy por debajo de lo que debería de ser. Si es verdad, hay cosas que la gente puede estar haciendo, pero ¿de qué sirve si no se tiene al edificador con nosotros? Si el que edifica no está con nosotros, aunque pensemos que sí puede estar, ¿qué tanto realmente valoramos las palabras de Cristo?
¿Qué hacemos con un cristianismo que se desmorona, que ya no convoca al arrepentimiento y a la fe, que no sabe cómo distinguir entre lo bueno y lo malo, que no sabe diferenciar entre un salvo de un no salvo, de alguien que da frutos dignos de arrepentimiento, de alguien que no los da? ¿Cómo puede el creyente hoy en día ser transformado al interior de una iglesia si solo le dicen, repite conmigo esta oración? Y doy mi aval por ello. No, jamás. Es importante que entendamos que la edificación empieza de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Y primero hay que solventar las bases de la fe para con nosotros, porque de otra manera en vano trabajaríamos. Continúa diciendo la Escritura: tus siervos, día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de Israel que hemos cometido contra ti. ¿Qué hizo Nehemías? Se arrepintió. Se arrepintió. ¿Qué hizo? Confesó lo que él sabía que habían hecho mal sus padres, bueno, los judíos por los cuales había salido de la cautividad. No, hombre, es que fuimos idólatras. Señor, es que fuimos desagradecidos, fuimos deshonestos, es que no estábamos consagrados, Señor, es que no estábamos dedicados a tu gloria, Señor. Nos faltaba gratitud, nos faltaba amor, fácilmente desdeñábamos a nuestro hermano, a nuestra hermana, y empezó Nehemías a considerar los pecados por los cuales no se había edificado los muros y las puertas. Comenzó a considerar sus entrañas también y se involucró dentro de los mismos pecados. Él era alguien cercano al rey y que probablemente no tenía mucho tiempo de ver cómo estaban sus hermanos en la fe. Tan es así que son los hermanos los que cuando lo ven, él les pregunta: ¿cómo está el remanente de Jerusalén? Es decir, no era alguien que estuviera en mucha cercanía con sus hermanos en la fe. Bueno, pues hasta eso le pesó en su corazón. Hasta eso le pesó en su corazón. Acuérdate, dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti. En extremo nos hemos corrompido. Nos ha faltado amor, nos ha faltado cuidado. Y cada uno de nosotros podemos establecer en qué cosas tenemos que decir: esto es lo que yo he dejado de hacer para con mis hermanos. Esto es lo que yo he dejado de hacer. Esto es lo que no he cuidado. Porque si quiero edificar, si quiero que esto se quede para los que siguen, tengo que necesariamente partir de ser bien sincero y bien honesto. Y decir: he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Acuérdate ahora, dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Nehemías reconoció: no he sido fiel, no he sido fiel, he fallado, hemos fallado. ¿Y cómo poder edificar algo? Desde el fallo, desde mis fuerzas, desde mi capacidad, desde mis limitaciones, desde pensar que hago más que el otro. No. ¿Cómo poder edificar con el pensamiento así? No se puede. Tenemos que asumirnos y hacernos parte para poder reconciliarnos con Dios. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo. ¿Qué hace Nehemías? Busca en Dios
la reconciliación. Acuérdate de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Nos está pasando esto, Señor, es lo que está diciendo. Esto que nos advirtió Moisés nos está pasando. Pecamos contra ti y por eso nos dispersaron. Pero hay esperanza. Pero si os volviereis a mí y guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. De lo que se trataba era de su nombre, del nombre de Dios. Y lo que busca Dios es que todos estemos bajo un mismo nombre, Jesucristo. Y lo que busca es que todos trabajemos bajo un mismo nombre, Jesucristo, y las palabras de Jesucristo. De tal manera que si Jesús no me envió a predicar, que lo acepten, no lo voy a hacer. De tal manera que si Dios no me envió a hacer tal o cual cosa, porque no lo enseña Jesús, no lo voy a hacer. Me voy a someter a las palabras de aquel que me dijo que sería prudente si edifico sobre sus palabras, sobre su roca. Y lo que de ahí parezca bueno, no lo voy a hacer si no está conforme a las palabras de nuestro Dios, conforme a las palabras de Cristo. Porque quiero que seamos restaurados. Porque quiero, dice la Biblia, en la palabra de Dios, acuérdate que si nos volviéramos a ti, o sea, tú te comprometes, Señor, te comprometes tú a que sin importar en dónde se encuentre un creyente, nos juntarías si nos volvemos a ti, si nos convertimos a ti, si somos restaurados. No importa dónde nos encontremos, qué tan lejos, nos juntarás a uno bajo tu propio nombre. Y qué hermoso es pensar en este tipo de oración. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu poder y con tu mano poderosa. Qué oración tan bella. Y amados, es una oración que arde en el corazón. No somos los mejores, pero sí los más necesitados. Nos trajiste no por méritos propios, Señor. No hay ninguno que sea bueno por sí mismo. Pero nos trajiste para amarte, para servirte, para hacerte de utilidad, Señor. Por favor, haznos volver a ti, Señor. Permite que lo que se construya hoy dure y perdure para tu gloria. Ellos, dice, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Y esta es la clave de la oración. La oración podría ser una oración muy bella si no hay la intención de doblarse ante Dios y reverenciar su nombre. ¿Por qué estamos aquí, amados? ¿Por qué me digo cristiano? ¿Porque quiero ser salvo? ¿Porque quiero llegar al cielo? ¿O porque queremos reverenciar el nombre de nuestro Dios? Que su nombre sea conocido en esta generación y que este lugar se convierta en un lugar de refugio, de misericordia, de reconciliación. No solamente para nosotros, sino para los que vayan acercándose, para aquellos que vayan quedando y los que vayamos partiendo, porque Dios así determina, porque nuestros días están puestos en su mano, se queden con el trabajo de seguir reconciliando, de seguir teniendo misericordia de las personas, de ser un refugio para todos. Quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Cambió su corazón. Decidió dejar de ser copero, primeramente en su corazón, y decir, quiero reverenciar a mi Dios.
Sí, lo que hago lo estoy haciendo, pero quiero reverenciar a mi Dios. ¿Cuántos Nehemías se necesitan hoy en día? Que su única búsqueda sea la de reverenciar el nombre de Dios, de darle reverencia. Muchos quieren ser cristianos para que cambien las cosas a su alrededor. Otros quieren ser cristianos para sentirse más espirituales. Otros desean ser cristianos para pertenecer a algún grupo especial de los especiales. Otros desean ser cristianos por muchos motivos. Que el corazón arda por ser reverenciado, gente que reverencia a Dios. Que lo que busque sea la gloria de nuestro Dios. Sí lo entendemos, amados. Vamos a adentrarnos mucho en esta parte de la reconstrucción, de la restauración, de los corazones, cómo los fue tratando Dios. Pero es necesario que cada uno se pregunte el día de hoy, porque este es el principio más importante. ¿Quieres o no quieres reverenciar a Dios? ¿Por qué estamos aquí? ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Quieres ser parte de una comunión que reverencia a Dios? ¿O quieres ser parte de una comunión que solamente pase el tiempo hablando de cosas bellas, cosas buenas y solo eso? Creo que es tiempo de hacernos esa pregunta. Porque esta comunidad lleva por nombre Misericordia y Reconciliación por un propósito. Por un propósito. Que sean edificados muros lo suficientemente firmes y fuertes para que los que entren se queden y que los que están crezcan y sean edificados. ¿De acuerdo? Les invito a que cerremos nuestros ojos y reflexionemos. Bendito sea, Señor. Gracias por hablarnos, Padre. Te necesitamos mucho, Señor. Dame un corazón entregado a ti para adorarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y guíame en lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para límpiame, Señor, y líbrame
nuestros corazones sean como el de tu siervo Nehemías. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús.
sea nuestro propósito de vida. Que tú te lleves la gloria en todo. Por favor, Señor. ¿Cuántos Nehemías necesitamos hoy? Hombres y mujeres que tengan este corazón, sensibles, que sepan rogar y pedirle a Dios: perdónanos, Señor, perdónanos por ser tan corruptos, Señor. Por favor,